Hola, ¿Cómo ¿cómo están? estás? Hola, ¿cómo están? Pues Fedelta resuelve. Hoy en nuestro segundo episodio, esta segunda temporada, está conmigo el buen Jaime Álvarez, maestro. Y en esta segunda parte abordaremos el tema de medidas de protección, Jaime. Sí, 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 vamos a seguir, vamos a continuar con este tema, medidas de protección en materia penal. ¿Quién mejor para hablarnos de esto que el doctor Juan García Benumea, que es un experto en materia penal, ustedes saben? Reitero, ahora es Con- co-conductor del programa. Va a estar aquí con nosotros a lo largo, o vamos a estar haciendo juntos el programa, vamos a hablar de diversos temas. Y bueno, pues en el programa pasado estuvimos hablando de estas medidas de protección en materia penal. Y yo concluí el programa señalando que hay que tener mucho cuidado en la utilización de este tipo de medidas, ¿no? Como lo dijo el doctor, eh, hay que ponderar por la preservación del núcleo familiar, que eso es lo más importante. ¿Sí? Es precisamente evitar violencia, pero sin llegar al punto de que sea fracturado el núcleo familiar, que empieza con el matrimonio de dos personas. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de medidas de protección y van encaminadas a la protección de la mujer, tenemos que hablar en específico de este tipo de matrimonio entre hombre y mujer. Sabemos que ahora está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero bueno, en este caso que estamos hablando de medidas de protección en materia penal, tenemos que abocarnos al matrimonio heterosexual, ¿sí? Más adelante, en algún otro programa, tocaremos otro tipo de cuestiones que sean más de común para toda la sociedad, pero en esta parte, cuando hablamos de medidas de protección, sí son en específico para la mujer, cuando haya sido víctima de violencia física, psicoemocional, económica o cualquiera de los otros tipos de violencia que nos marcan nuestras leyes, tanto civiles como penales. ¿Sí? A mí me gustaría que habláramos de un caso muy, muy particular, un caso muy hipotético, pero que es muy común en la vida diaria. Seguramente tú tienes muchos asuntos de este tipo, yo también los veo muy seguido en el despacho, mis abogados los ven muy seguido en el despacho. Generalmente es cuando, cuando una mujer va y te consulta con respecto a divorciarse y te habla de que, bueno, pues inicialmente había gritos, había insultos, y pues ya ha pasado incluso a aventarse cosas, a levantarse la mano. Creo que la violencia, si se es permitida desde la primera vez, esta va escalando cada vez más y más, en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a suponer esto, que llega a nuestro despacho la señora Juana Domínguez y nos dice, he sido víctima de violencia, ya no aguanto a mi esposo, me quiero divorciar, pero yo no quisiera vivir el divorcio con él, viviendo en la misma casa y sobre todo compartiendo habitación, porque al día de hoy él no se quiere salir de mi cuarto, me dice que me salga yo no tengo donde dormir más que en la sala, es muy incómodo, ya la convivencia es prácticamente imposible porque no podemos pasar el uno al lado del otro sin que haya un insulto, sin que haya un empujón, sin que haya una falta de respeto. Hay hijos que aunque no son menores, pues ya se dan cuenta de cuál es la dinámica que están teniendo papá y mamá. Entonces, ¿cuál sería el consejo aquí? ¿Cuál sería el tratamiento que tú le darías, doctor, en materia penal precisamente para buscar una medida de protección para la mujer, si es que procede, si es que bajo tu óptica, con tu experiencia, procede la solicitud de una medida? Mira, en el campo de la victimología, Jaime, siempre nosotros, primero como abogados tratantes, o por lo menos el equipo de abogados de JMB Asociados, eh, lo que hacemos es ponderar y revisar muy bien el caso. Empezamos con un test que ellos, los usuarios, van a favor de requisitar, y una vez que nosotros pues, tomamos conocimiento de
todo el contenido que ese test arroja, el cual pues fue evidentemente creado con apoyo de gente en psiquiatría, en psicología y obviamente por gente victimóloga en materia legal, para efecto de conocer si podemos estar enfrente de una persona que tiene el carácter de generador de violencia. Y esta parte es bueno en este momento establecer que la víctima muchas veces se vuelve victimario y el victimario se vuelve víctima. Es decir, hay un círculo de la violencia que por momentos se vuelve una elipsis. Explicado en temas más prácticos y no técnicos, es decir, decías tú del caso que planteas. La pareja quiere divorciarse por el lado de la dama. Ella recurre a ti y lo primero que te comenta es que es intolerable la vida. Pero lo que no señalaste fue cuántos años tenían de vivir así. ¿Hasta dónde esta persona estaba aceptando? Entonces, ahí ya la situación legal se extiende a un tema de patología psicológica. Entonces, sí es importante la temporalidad con la que se ha venido dando. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. O sea, yo lo cité en el programa pasado, Jaime, no sé si recuerdes, y el auditorio no sé, que uno de los aspectos para librarse esta medida es que las autoridades, ya sea de control judicial o el propio Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene la capacidad de librar medidas de protección, pero solamente va a librar una el Ministerio Público, aquella que va a tener la situación del acercamiento. Cuando yo, supuesto agresor o probable agresor o victimario, ya no vivo en casa de la víctima y, por ejemplo, sucede que llego a la casa de la víctima y no sé, veo a mi hijo llorando y que no ha comido, en ese momento yo me enfurezco y me voy sobre mi expareja, ¿sí? Esa situación, si la persona va y denuncia, el Ministerio Público está obligado a dos cosas. Primero que nada, a librar la protección y restringir y notificar a la persona del acercamiento a. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra adentro. Una parte muy importante en el mundo de la violencia familiar, que esta se ha ido de alguna manera acomodando a las necesidades sociales, era que antes no era llamada como tal la conceptualización de violencia familiar para el marco legal del precepto. Se le daba el nombre todavía por ahí del año 2000 a 2005 de violencia intrafamiliar. Intra, dentro de. Familiar, hogar, casa. Entonces, todo tenía que suceder dentro de la casa. Y si se fijan, ahorita estamos hablando de una situación de entrada por salida. Y está la casa sujeta a la liberación o de esa medida de protección. Por lo tanto, y retomando el caso que tú planteas, si la señora ya era atendiente a insultos que llegaban al grado tal de cometer situaciones con carácter de probable criminalidad, de lesionar con algún objeto, hablando en lo técnico y en lo propio en materia penal, a la otra persona, esa parte, si la equiparamos en el violentómetro, pues ya pasa de algo que ya no queda en un tema de psicología. Ya entra en algo que ya es patológico, algo que ya no debe ser aceptable, Jaime. Por lo tanto, eso es materia, evidentemente, de consumar lo constreñido por el artículo 200 de nuestro Código Penal para la Ciudad de México y ejercer nuestra querella por el delito de violencia familiar. Pero ¿qué pasa? Vamos a tu mismo caso. Vamos a suponer, y ahora vamos a adicionar en algo, que de pronto se agarró la plancha
y ahora sí le atinó. Ahora sí le pegó. Y ahora sí le pegó y va el hombro para atrás o va la mano para atrás y ya anda la señora así. ¿Sí? En ese momento ya no puedes optar como primera opción por el Ministerio Público. Tendrías que optar, como lo decíamos en el programa pasado, por solicitar directamente en control judicial hacer valer la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué razón? Porque lo primero que necesita la señora es protección. Antes de tener una denuncia y de pasar todo el largo camino, ¿sí?, del Ministerio Público, de la zozobra, de las valoraciones y caer en varias revictimizaciones, pues lo primero que necesita es protección por un loco que anda aventando objetos y que ahora sí le está atinando. Sí, porque la próxima vez puede ser más grave, ¿no? Puede No, hasta no, matarla. no. A ver, estamos hablando de que ya no necesariamente debe de llegar una próxima vez. Exacto. Por eso ha habido tantas reformas sociales a favor de crear figuras jurídicas estrictas para no caer en las tentativas de feminicidio, no caer en el feminicidio. La lógica, y hablabas tú del tema de la identidad, ¿por qué razón a las personas de la comunidad gay, trans y demás, lesbi, no les ampara esta medida de protección? Se supone que entre dos damas sí les ampara, porque ambas son mujeres. Semánticamente sí les da lugar solicitar estas medidas de protección. Pero un hombre con una mujer no puede ser, aunque sea transexual, por una simple razón, por la fuerza física. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar ese planchazo? Tendríamos que ver. Claro. Si el planchazo va dirigido a la cara, al triángulo de la muerte, ¿sí?, en términos de criminología, entonces estaríamos hablando ya no de un tema de que estaba la señora poniéndose más o menos para ver si me atina o no. Eso no puede preservar, no puede continuar. Entonces, la labor del abogado y de los despachos que atienden la materia familiar desde la óptica civil siempre debe ser con la primera intención de poner a salvo a la persona. Y bueno, en el caso de nosotros como comunidad de Fedelta, tenemos obviamente equipos, Jaime, y tú lo sabes perfectamente, de psicología, tanto clínica como de protección asistencial, ¿sí?, para personas de cualquier clase social y económicamente hablando. Es decir, lo primero es poner en protección a la señora. Pero ahora vamos a tocar algo, Jaime, que creo que lo hemos dejado muy de lado en esta charla de medidas y que es momento de opinar y platicar. Y ahora van preguntas mías hacia ti en esa materia. ¿Qué hay de los niños? ¿Qué hay de los incapaces, de los abuelitos, de la suegra, del suegro? ¿Qué pasa? ¿Estas medidas pueden ser extensivas para ellos? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Tú qué opinas en la materia civil, Jaime? A mí me parece que sí. A mí me parece que generalmente cuando se trata, si hay grupos privilegiados por nuestras leyes, son precisamente mujeres, niños y personas de la tercera edad. Por ser una comunidad vulnerable. Vulnerable, exactamente. Entonces, a mí me parece que sí serían extensivos, sobre todo cuando hablamos de violencia en contra de una mujer en un matrimonio, que es cuando generalmente se solicitan este tipo de medidas de protección. Generalmente, pues hay hijos de por medio, ¿no? Pueden ser menores o mayores. Si son menores, estas medidas de protección, por supuesto que se quedan, porque recordemos que hay un artículo en el Código Civil que te habla que los menores de edad tienen que estar hasta los 12 años con su mamá, salvo que exista alguna cuestión que no lo permita por estar sujetos a algún tipo de violencia. Entonces, siendo de esta manera, creo que no hay ni duda en cuanto a los niños menores de edad. Podrían ser mayores de edad, pero aún así tener un temor reverencial a su padre por la forma en que fueron educados, ejerciendo violencia, con golpes, con insultos, etc. Creo que sí, también en ese caso, aplicarían estas medidas de protección
Y sería llevar el camino desde la denuncia para pasar a una valoración psicológica donde se determine en esa entrevista que se haga la necesidad por la inminente, por la clara afectación psicológica que se está dando al joven, ¿no? Y entonces ya de ahí el Ministerio Público, dada esas conclusiones a las que llegue con esa valoración la psicólogo que está asistiendo, solicitarle al juez de control el otorgamiento de una medida de protección para el menor. Si hablamos también en cuanto a personas de la tercera edad, de abuelitos, por supuesto, los hijos, llega un momento que se pueden tornar violentos con ellos, que pueden ejercer violencia. Por supuesto que un abuelito puede acudir a solicitarlas también. Obviamente este es mi punto de vista humanista, más que de litigante en materia civil, es mi punto de vista humanista. Aquí tú ilústranos si es que realmente en materia penal sí se da. Desde mi punto de vista se tendría que dar. Definitivamente la materia civil y la materia penal van de la mano de las medidas de protección. Y esto, por eso me tomé la libertad de hoy preguntarte a ti, maestro, y aprovechando ya mi carácter de co-conductor, y que nos ilustraras esta parte. Fíjense qué interesante es lo que dice Jaime, ¿no? En relación a que la guardia y custodia, por lo menos aquí en Ciudad de México, debe considerarse hasta los 12 años en favor y en pro de la madre. Yo considero que pues debería ser más extensiva, ¿no? Porque la educación siempre pende muchísimo del seno familiar. Aquí hay directrices que se tienden a romper, Jaime. Y vuelvo con una siguiente pregunta para ti. ¿Qué pasa si el padre es un padre súper adorado, trabajado, enfocado a sus hijos y es su todo, pero la relación de plano con la madre de sus hijos ya no está bien, está fracturada por X y situación? Vamos a la más clara y a la más común. Dejó de existir el sentimiento de atracción o de amor, y de pronto la chica esta pues lo canceló, se divorció, salieron muy bien, y de pronto pues como cualquier mujer tiene total libertad de volver a rehacer su vida, pero el papá pues no está muy de acuerdo que una nueva pareja venga a reeducar a sus hijos. ¿Hasta dónde tú consideras, ¿sí?, que la medida de protección puede ser facultativa de que sea buena y utilizable por la mujer para buscar que esta persona no se acerque a ella? ¿Lo consideras óptimo, no, desde tu punto de vista litigioso en la materia civil? A mí me parece que no. Me parece que no, porque de hecho en el programa anterior concluíamos con el hecho de que estas medidas de protección deben de utilizarse de manera responsable, ¿no? Ok, ya no se va a poder cumplir con el objetivo de las mismas, que es la preservación del núcleo familiar. Ya eso ya quedó de lado porque ya hay una persona que simplemente ya están separados, ya está rehaciendo su vida, pero ahora resulta que el papá de los hijos estorba. O viceversa, la actual pareja de la ex esposa pues está estorbando porque llega con el ánimo de ahora de reeducar a los hijos cuando en realidad tienen un papá, ¿no? A mí me parece que desde ese punto de vista, si es que no hay una violencia clara, no podrían operar este tipo de medidas de protección. Y creo que en su caso, los que podrían recurrir a ellas y solicitarlas serían los hijos, que es a quien se les pretende proteger, ya sea de la intervención de la nueva pareja o incluso del padre, ¿no? Abriendo esos dos caminos en los que se puede dar. ¿Tendría el Ministerio Público necesariamente que escuchar a los menores, asistido de gente del DIF y de gente de experiencia, para poder entonces determinar si es que se acude ante el juez para obsequiar esta medida de protección? Fíjate, Jaime, que
lo que platicas tú es el entorno que nosotros, pues, trabajamos mucho en el despacho. Ya con Federte hemos trabajado algunos asuntos de este estilo, pero desafortunadamente muchos colegas están, pues, no sé cómo llamarlo, excediéndose de esta herramienta legal de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En algún momento vi uno de tus invitados, un jovencito que vino en la pasada temporada a hablar y digo, la verdad de las cosas me llamaba mucho la atención porque lo veía todo como dice el libro. Y muchas veces, o más bien, en la mayoría de las veces no es como dice el libro, es de la manera en la que se plantea el hecho fáctico. Y el hecho fáctico nos conlleva a que no van a decir que está de más el papá o está de más el nuevo, la nueva pareja de la dama, ¿no? O sea, ellos se van a ir estrictamente a el por qué es de imperante necesidad solicitar se haga valer la herramienta legal de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, pues evidentemente, se crea bajo figuras supranacionales, en donde pues no van a solicitar de momento los jueces, ¿sí?, una situación de valoración al victimario, ¿sí? Solamente van a creer en la voz y de oficio van a liberarlas, de conformidad a la Convención de los Derechos del Niño, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Familiar. Eso, sabiéndose utilizar, hoy en día yo creo que es un arma nuclear para aquel padre bueno que tiene la mejor intención de convivir con sus hijos. ¿Y por qué? Si bien es cierto, la medida va para la mujer, pero la mujer, al tener una posible medida de protección en donde se vea clasificada la restricción de acercamiento, puede manipular las cosas. Si no se conoce del abogado que está llevando la defensa, la técnica adecuada de diferenciar las esferas, penal con civil. Estamos hablando de dos cosas, público, ¿sí? Una cosa es que se libre algo para proteger a la mujer y otra cosa que se cuarte el derecho de convivencia del hombre para con sus hijos. Y ya el maestro lo mencionaba, no estamos hablando de algo que vaya a ser permanente, porque eso sería materia, y no me dejarás mentir, maestro, de un tema, de una acción civil denominada pérdida de patria potestad. Y digo, ampliamente lo podríamos llevar a cabo en más programas, más adelante lo vamos a tocar, porque este tema pues es enriquecedor, ¿no, Jaime? Sí, así es. Cuando hablamos de cuestiones en materia civil, en materia penal, cuando hablamos de cuestiones legales, una es, tenemos que aterrizar las cosas desde dos puntos de vista. El mundo del deber ser y el mundo del ser. Es correcto. ¿No? Y no quiero ser muy técnico aquí, esa es la verdad, pero ¿qué es lo que se debe de ser? Lo que debería ser, preservar la institución del matrimonio, preservar la relación que tienen padre y madre y preservar la relación de padre y madre con hijos. Esta medida, como tú mismo lo acabas de decir con base en tu experiencia, y yo, aunque no me dedico en materia penal, pero lo hemos visto muy seguido ahí en el despacho, es que en efecto, por eso hablaba de gran responsabilidad al utilizar este tipo de medidas, porque tanto Ministerio Público como juez de control pueden llegar a obsequiarla simplemente por el dicho de la mujer. No, de hecho es así, así es. Pasarán una persona que de alguna manera está actuando con malicia y mal aconsejada por un abogado, pues puede incluso presentarse a esta valoración psicológica que se hace el mismo día de la denuncia y ya saber qué es lo que le va a decir a la psicóloga o psicólogo que le va a entrevistar para que ésta concluya que en efecto sí urgen esas medidas y pedirle al juez de control que las obsequie. Entonces,
el objeto o el objetivo de las medidas es humanista, es justo y está justificado. Justo y justificado. Pero hay que utilizarlo con mucha responsabilidad. Si no se utiliza con responsabilidad, si se utiliza como medio de revancha porque simplemente ya me caíste gordo, ya no te quiero aquí en la casa y ya te quiero sacar, híjole, qué complicado es, ¿no? Porque entonces estamos utilizando un instrumento realmente como un arma para beneficiarme yo y obtener un objetivo. Bueno, ahí para concluir este tema ya casi, en nuestro programa del día de hoy, yo quisiera puntualizar y concluir lo siguiente. No todo lo que brille es oro. También las medidas de protección pueden ser sujetas a cambiar. Y recordemos algo, la mujer, lo señalaste bien, bajo protesta de decir verdad, señala el hecho como real y materializado. Pero si esto va, que debe ser, porque el solo hecho de invocar la herramienta legal de la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, va a darle lugar que traspolen eso, porque sí, la autoridad judicial lo puede leer, pero eso lo tiene que traspolar y materializar en donde, en una carpeta de investigación. Y ese va a ser tema de nuestro siguiente programa, que vamos a hablar de la defensa. Ahora vamos a ver el otro punto de vista, que es la defensa en relación a medidas de protección en una carpeta de investigación donde se nos está acusando del delito de violencia familiar. Sí, hay que tocar ese tema, yo creo que es necesario y sobre todo, con base en tu experiencia, la verdad es que yo no he tenido muy buena experiencia en esa parte, pero la cancelación de estas medidas, la verdad es que se torna muy complicada. Generalmente lo que nosotros hemos visto es que se otorgan estas medidas de protección por 90 días. Y desafortunadamente, aunque en ese tiempo ya quien fue sacado del domicilio conyugal ya se hizo a la idea de que no va a regresar ahí, el problema es que estas medidas incluyen el no acercarse ni a la mujer ni a los hijos. Entonces ahí violentan el derecho de los niños de convivir con su padre, ¿no? Pero, sin embargo, los jueces penales muchas veces son renuentes a levantarlas antes de ese plazo de 90 días. Ya nos hablarás de tu experiencia en el siguiente programa. Se nos fue rapidísimo, la verdad es que vamos a tocar este tema yo creo que por otros 2 programas más. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Nuevamente, Juan Miguel García Benumea, JMGB Asociados, 55 55 14 45 15, 55 25 30 72 84, link.benumea@hotmail.com. Ahí estamos para atenderte. y mis datos, Fedelta Abogados, 55 43 47 15 72, mándenme un mensaje de WhatsApp o si gustan llamarme, con todo gusto los atiendo. Y mi correo les doy el personal, jaimealvarezgutierrez@yahoo.com.mx. Estamos para servirle, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.